Buenas noches, muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Y bueno, este es el último programa del 2020. Sabemos que ha sido un año lleno de retos para muchos y es por eso que me gustaría agradecerles desde el fondo de mi corazón por acompañarme semanalmente con las noticias que nos importan a la comunidad hispana. Yo empecé este programa en marzo cuando la pandemia empezó a hacer estragos en los Estados Unidos y al ver la respuesta que ustedes me dieron, sentí la responsabilidad periodística de continuar esta labor para realizar un buen cierre de ciclo, concluyo este año con el tema del COVID-19. Hoy les traigo un resumen del impacto de la pandemia en Latinoamérica. Actualmente, en Chile, según el reportaje entregado por el MinSal, hay 1.923 casos activos y 571.674 casos recuperados en un total de fallecidos de 16.443, de acuerdo a las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Salud en Chile, ya que se han vacunado a 8.649 trabajadores de salud, tanto en el sistema público como en el privado. En Costa Rica, hoy lunes, la Caja Costarricense del Seguro Social continuó la campaña de vacunación del COVID-19 de manera más amplia. El pasado 24 de diciembre fue una fecha histórica para el país con la inmunización de 55 personas contra esta enfermedad. El proceso se ha estructurado en orden de 5 grupos. El primero abarca a los adultos mayores y al personal de salud, policía, Cruz Roja, migración, entre otros. El segundo a las personas mayores de 58 años. El tercer grupo será la población entre 18 y 58 con factores de riesgo. El cuarto corresponde a los trabajadores del Ministerio de Educación, otros funcionarios públicos y privados de libertad. Y el quinto abarca a las personas entre 40 y 57 años que no entran en las definiciones anteriores. En México, el último informe presentado por la Secretaría de Salud de la República Mexicana confirmó que se encuentran activos al día de hoy 1.383.434 casos. Hasta el momento se han ampliado más de 4.500 vacunas y se ha aumentado el número de ambulancias, al tiempo que aún hay camas y ventiladores disponibles. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció la noche del domingo un mensaje en el cual explicó los detalles del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, donde destacó que en enero próximo se ampliarán para adultos mayores. En lo que corresponde a Uruguay, este domingo el país alcanzó un nuevo récord de decesos por coronavirus, al registrar por primera vez el inicio de la pandemia 11 víctimas fatales. Con estas cifras, el total de infecciones suma 16.728 desde el inicio de la emergencia y las muertes por enfermos llegaron a 158. Actualmente hay 5.204 casos activos repartidos en los 18 departamentos del país. Si la tendencia continúa, habrá un alza en las cifras. Esto debido a que los feriados por Navidad y fin de año suelen arrojar balances más altos. Y con esto quiero invitarlos a ver el resumen de estos países que nombré y los invito a que compartan y comenten sobre cualquier duda que con mucho gusto se la vamos a responder. Chile se equipó, ¿cierto?, de ventiladores mecánicos, y los que fueron distribuidos a lo largo de todo el país, y también se capacitó al personal en el manejo de ellos. Aquí en Costa Rica se fueron implementando diferentes medidas sanitarias, entre ellas las restricciones, también el no mezclar burbujas sociales y algunos cierres de locales aquí a los diferentes puntos de Costa Rica. Dentro de las medidas también que se implementaron está las restricciones vehiculares, ciertas numeraciones de placas de vehículos no debían de circular en los días estipulados por el Ministerio de Salud. Evidentemente en México pues digamos los índices de enfermedad, de contagio y de muerte son muy altos, pero no hemos tenido aún, y espero que no lo haya, estas escenas donde pues la población anda deambulando
por falta de espacio. Y bueno, esa es la estrategia por la que apostó el gobierno. Evidentemente también se han tomado medidas en otro sentido, como pues estas muy propias de la enfermedad, como el uso de cubrebocas, la sana distancia, la suspensión de actividades económicas. Uruguay hoy hasta algunas mutualistas privadas están trabajando con unos dispositivos que bueno, usted accede a ese dispositivo y mediante él tiene consultas directas con los médicos que están trabajando con la plataforma, digamos, de una forma virtual, justamente para evitar todo lo que es el movimiento y la circulación de personas también en las instituciones de salud. Bueno, recordemos que Chile venía saliendo de un estallido social donde se habían perdido bastantes fuentes de trabajo, se habían destruido el metro, supermercados, así que nuestra economía ya estaba afectada. Por lo tanto, el gobierno tuvo que ahora, para ayudar un poco a las empresas, hacer un aporte solidario que se llamó Ley de Protección al Empleo, donde el empleador podía suspender a sus trabajadores por 6 meses, se le cancelaba su sueldo mínimo haciendo uso del subsidio al desempleo más el aporte de la Ley de Protección al Empleo que el gobierno había implementado. La economía ha tenido un golpe, además de eso se han venido, en medio de la pandemia del COVID-19, el gobierno de Costa Rica ha venido implementando diferentes tipos de impuestos que muchos sectores han criticado debido a que muchas empresas, muchos negocios han tenido que sufrir un declive en su economía. Esto vendría a representar el cierre de algunos locales que han tenido que reducir a un 50%, y también hay que tomar en cuenta de que hubo manifestaciones también en Costa Rica que también tenían que ver precisamente por las restricciones que se vinieron implementando a raíz de la pandemia. En México sí hubo una pausa para suspender las actividades económicas, pero paulatinamente han tenido que irse liberando ese cinturón porque pues el país está ahorcado económicamente, que por un lado esté en causa, en curso una enfermedad como esta tan devastadora, que nos obligue prácticamente a estar en casa, y que por otro lado tengas que salir a casa porque si no la familia, ¿qué come? ¿Cómo se solventan los gastos familiares? He escuchado o me he topado con expresiones de la gente en el sentido de o me muero de COVID o me muero de hambre. Comentaron todo lo que fue el tema de las medidas económicas para tener, digamos, un menor impacto o poder minimizar al máximo posible todos los impactos que se sabía que iban a venir con esto, porque bueno, pequeños y medianos productores lamentablemente son los que se han visto más afectados, por decirlo de alguna manera. Para esto se ha flexibilizado, se ha hecho un seguro de paro especial, un seguro de desempleo especial para ese tipo de personas, que lo que hace es, digamos, que salir de los requisitos básicos y fundamentales que están pautados por el Banco de Previsión Social de Uruguay, que es quien se encarga justamente del paro, adaptarlo a esas personas para que, digamos, que no queden desprovistos de sus ingresos de forma total. ¿Cómo ha cambiado Chile, la población después de esta pandemia? Bueno, en primer lugar, los hábitos han cambiado, porque resulta que ahora para salir a la calle hay que usar mascarilla sí o sí. El lavado de manos frecuente, también desinfectar los productos que compramos en los supermercados, lavarlos. Y lo otro es el distanciamiento social. Lo que más ha afectado aquí en Chile, yo creo que a mundial, es la parte emocional, es la parte mental. Este encierro, de no saber qué va a pasar. Hay una transformación en estos 9 meses, e incluso yo me atrevería a decir, no soy especialista en temas de salud mental, pero me atrevería a decir de que también hay una transformación en cuanto a la psicología de las personas, en cuanto al modo de convivir. Pues el impacto, imagínate, los 115,000 muertos, escuchar esa cifra de muertos es ya muy doloroso, es una losa, es una piedra, es un golpe muy fuerte al estado anímico del país. Hemos estado en los primeros lugares
También, obviamente, no podemos perder de vista esta situación de que somos uno de los países, por ejemplo, con más número de habitantes, pero independientemente del número de habitantes, tener la cifra de 115,000 muertos sobre las espaldas es un golpe brutal, ¿no? Es un número que no puede soslayarse, que no puede esconderse bajo la mesa. Y en esta ocasión se vio una vez más reflejada la solidaridad del pueblo uruguayo por el hecho que se fomentaron lo que fueron merenderos y comedores comunitarios en los que la misma gente hacía su aporte, lo está haciendo hasta hoy. Inclusive hoy en un diario de la capital salió un informe que desde marzo a julio se habían servido algo así como 80 millones de porciones, 80 millones de viandas para las personas que asistían en los distintos comedores comunitarios de todo el país. Es que la población, tanto de Chile como de afuera, tiene que seguirse cuidando, porque este virus nos va a acompañar por largo tiempo. Ha sido golpeada en cuanto a su economía, en cuanto a su ingreso, en cuanto a su manera de vivir aquí en Costa Rica. Entonces, lo podría resumir en esta oración, ha sido una transformación. Yo creo que le pondría improvisación y entrega. Yo creo que esa frase refleja la contradicción que ha tenido México en esta situación. Una oración, la pandemia en Uruguay. Bien, yo creo que fue una instancia de aprendizaje político, social y humano. Porque creo que esto, o sea, a nivel personal, creo que esto tiene que dejar un mensaje a la humanidad. En general, esto acá han tenido que aprender los políticos, hemos tenido que aprender nosotros, han tenido que aprender los empresarios, desde el más chico al más grande, de que acá nos necesitamos todos. O sea, si hay una pata de la sociedad que se quiebra, el resto cae. Muchísimas gracias por ver el resumen y nuevamente le quiero agradecer a todos nuestros colegas que me ayudaron a hacer este reporte, a Jimena Toledo, presentadora de Radio Violeta en Chile, a Ricardo Somarriba de Todo Noticias en Costa Rica, Daniel Blanca Madrigal de La Crónica de Hoy en México, Mauro Lorenzo en Uruguay, y así los invito a que me vean la próxima semana y sobre todo muchísimas gracias por sintonizarme semanalmente. Los invito a que compartan, que me dejen un comentario y con mucho gusto se lo voy a responder. Así que feliz año nuevo y nos vemos el próximo año.